Buen día, pues la ponencia del día de hoy es acerca del rendimiento de un generador síncrono de imanes permanentes de flujo axial para aplicaciones eólicas. El ponente es el maestro en ciencias Eduardo Ortiz García. Como información curricular, pues él es egresado de aquí del posgrado de la UNISMO. También es egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, con la carrera de Ingeniería Eléctrica con la especialidad de Fuentes de Energía Alterna. Como ya mencioné, tuvo el grado de maestro en Ciencias en Energía Eólica aquí en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec. Actualmente es alumno del séptimo cuatrimestre de doctorado en Ciencias en Energía Eléctrica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que es el CINVESTAD de Guadalajara. Como experiencia laboral, pues él ha trabajado en el área de pruebas y mantenimiento a subestaciones eléctricas de media y alta tensión y ha tenido participación como conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales en el área de energías renovables, así como evaluador de proyectos a nivel medio superior del estado de Jalisco. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a dar la palabra al maestro en ciencias Eduardo Ortiz para que inicie con su presentación. Adelante, Eduardo. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar parte de mi proyecto de investigación. En esta parte vamos a explicar el rendimiento de un generador síncrono de imanes permanentes de flujo axial para aplicaciones eólicas. Como introducción, pues sabemos que un generador es una máquina que convierte la energía del viento en electricidad. Este proceso se realiza al captar la energía cinética del viento a través de los álabes, utilizando la fuerza aerodinámica, que es la primera en la producción de la potencia mecánica y luego su transformación en energía eléctrica mediante el generador. En la figura número 1 podemos observar que vamos a trabajar con un sistema de conversión de energía eólica. En este caso podemos ver las partes que tanto son el rotor eólico, el generador, la parte del convertidor, el transformador y la pared. Como se menciona, los generadores síncronos de imanes permanentes han sido reportados como idóneos para su uso en los generadores, esto debido a su excelente eficiencia, confiabilidad y densidad de potencia. Este tipo de máquinas tiene la ventaja de tener un diseño flexible, lo que permite una conexión directa entre el rotor eólico prescindiendo de la caja multiplicadora en comparación a otro tipo de generador. Normalmente funciona a velocidades variables, esto debido a la naturaleza del viento, lo que indica que en las terminales de este generador obtendremos señales de voltaje y frecuencias variables. Este escenario pues nos impide establecer una conexión directa entre lo que sería el generador y la red, por ello se puede emplear la electrónica de potencia. ¿Por qué vamos a trabajar con imanes permanentes? Esto debido a su desarrollo tecnológico que ha tenido a lo largo de los últimos siglos, de los últimos años. Podemos observar en la figura número 2 cómo ha evolucionado los materiales magnéticos a través del tiempo y podemos ver cuál es la diferencia del volumen relativo del imán para producir la misma energía magnética. En referencia podemos observar el acero, que tenemos un volumen muy alto para obtener la misma cantidad de energía que un imán de neodimio, pero con un tamaño mucho más compacto. En este sentido, pues he trabajado también con materiales como es aluminio, níquel, cobalto, el samario cobalto y el neodimio y hierro boro. La ventaja que presentan los imanes de neodimio es que tienen una alta energía de producto, una alta coercitividad, es compacto y los costos son relativamente bajos. La desventaja de este material es que es susceptible a la corrosión, requiere recubrimientos especiales, presenta un comportamiento variable conforme se aumenta la temperatura. Los factores principales que afectan la selección de los imanes, pues, como bien se mencionó, es la temperatura de operación, la resistencia a la corrosión, la energía magnética, la remanencia y la coercitividad, el tamaño, la forma, pues. En ese sentido, pues, se ha trabajado con los imanes de neodimio y hierro boro, que son los que vamos a utilizar. Existen topologías de generadores síncronos de imanes permanentes que se emplean en la industria. Podemos observar en esta gráfica tanto los de flujo transversal, radial y axial. En este trabajo nos centraremos en el transformador de flujo axial, ya que tenemos una estabilidad estructural y una alta relación par-volumen. En consecuencia, también contamos con los principales tipos de este generador que se emplean hoy en día. En esta gráfica podemos observar los generadores de flujo axial con núcleo de aire, que tienen una ventaja de manufactura muy simple, una operación silenciosa, el bajo riesgo de desmagnetización, una operación multifácil de fácil implementación. Las desventajas es que tenemos cambios estructurales cuando se desea elevar la potencia que tenemos que generar.
grandes cantidades de imanes, las pérdidas por corriente parásitas en el devanado. La máquina de flujo axial con núcleo de hierro y ranuras pues tiene la ventaja de que es una densidad de alto torque, es un generador muy estable. Las desventajas es que la manufactura es más compleja y costosa, tiene una presencia de torque de retención, un ruido relativo, las pérdidas por corrientes parásitas, cambios estructurales para mantener también las constantes de aire. Y asimismo, las máquinas de flujo axial con núcleo de hierro pues son las mismas ventajas que las de flujo sin hierro, solamente abarcamos que estaríamos teniendo un núcleo entre la bobina que nos facilitaría también el flujo magnético que existen en estas máquinas. Estas máquinas se caracterizan porque se pueden emplear en diferentes aplicaciones, no solamente en eólica, sino que pueden ser un sinfín de aplicaciones, y para cada una de esas aplicaciones se requiere un tipo de máquina específica que nos lleve a cumplir el objetivo necesario que requeramos. El trabajo que presento se va a centrar únicamente en la máquina de flujo axial con núcleo de aire, y parte de todo esto conlleva a ver cómo se hace el diseño de esta máquina o cuáles son los procesos que nosotros tenemos que definir para poder tener el rendimiento que nosotros requerimos en esta máquina. Como bien se menciona en la figura número 4, podemos ver que se comprendería de 3 etapas. La aplicación específica, para este caso, pues es un aerogenerador y tendríamos las velocidades del viento y por ende lo específico que estaríamos para diseñar la máquina. Posteriormente se haría el diseño de la máquina para posteriormente mandar esas señales a la otra aplicación específica, que en este caso sería pues nuestro convertidor. Para el requerimiento del diseño de la máquina, pues tenemos que seleccionar una topología, hacer un diseño, un análisis, un modelado y la simulación. Esto con el fin de tener los resultados y hacer nuestra evaluación del rendimiento general. Si nuestra evaluación cumpliera con lo que establecemos, pues se pasa a la parte del prototipo. Si no, pues seleccionamos otra topología hasta cumplir con los objetivos que nosotros tenemos. Posteriormente del prototipo, pues viene la validación, y de la validación, pues pasaría a la siguiente etapa. En este caso, se dice que el generador eléctrico es el componente principal del sistema eléctrico para esos sistemas de conversión de energía eólica, lo que comúnmente opera un rango de velocidad variable de velocidad. En este sentido, pues el generador es usado como referencia para dimensionar los restantes elementos, como lo hemos mencionado, que sería el rotor eólico y el convertidor de potencia. Esto radica en que se tiene que conocer tanto la forma precisa del desempeño de la máquina en su velocidad nominal, así como en sus velocidades de operación. Puesto que no estamos hablando de una máquina que va a variar o que tiene una caja multiplicadora y que va a operar principalmente en valores nominales, sino que debemos conocer también todo el rango de operación para poder diseñar adecuadamente las partes complementarias de esta máquina. Teniendo en cuenta los requerimientos de nuestro diseño de máquina y sabiendo la aplicación específica a la que se va a someter, pasamos ahora sí a lo que sería el diseño de la máquina como tal. En este caso, la figura número 5, podemos observar el diagrama de flujo del diseño del generador síncrono de imanes permanente. Empezamos con los requerimientos de diseño. En este caso nos debemos de centrar en la aplicación que conlleva determinar los parámetros de entrada y los factores que deben operar esta, como serían los parámetros eléctricos y de operación. Posteriormente, calcular las velocidades del viento de la región en donde se va a instalar, esto con el fin de conocer el rango de operación que me va a limitar o delimitar el rango de mi máquina, conocer las velocidades promedio, las velocidades mínimas y las máximas. Posteriormente, pasar a las restricciones topológicas, que en este caso vamos a tomar como restricción a los parámetros eléctricos y magnéticos, como el número de polos, la velocidad nominal y la frecuencia. Para poder nosotros tener o determinar la geometría y el dimensionamiento del rotor y del estator, se empleó, más bien dicho, el análisis y el modelado del circuito magnético, con el fin de tener también el dimensionamiento óptimo del imán, que es calculado por medio del punto de máxima energía. Se hace la distribución de flujo y eso nos va a permitir, con el modelado del circuito magnético, definir la geometría óptima que nos va a requerir esta aplicación. Posteriormente vamos a pasar a los parámetros eléctricos y por último el rendimiento general del generador. Cuando se aplica esta metodología, pues tenemos la geometría general que nosotros estamos buscando para esta aplicación, que es la que se presenta en la figura número 6, y las definiciones geométricas se presentan en la tabla número 1. Cuando nuestro proceso cumple con nuestros requerimientos y cumple con la evaluación del rendimiento que buscamos, pues la segunda parte sería empezar a hacer un análisis de elementos para validar que efectivamente el algoritmo cumple con las especificaciones que
que nosotros como diseñadores pues tenemos. Para ello, pues en esta tabla número 2 presentamos las propiedades de los materiales. Los parámetros de operación de esta máquina pues da una potencia nominal de 750 watts, una velocidad nominal de 300 revoluciones por minuto, un voltaje inducido de 150, el rango de velocidades que va desde las 100 a las 600 revoluciones, el dimensionamiento del imán, pues estamos utilizando un imán de neodymium grado 35, el tipo de acero que se empleó para los rotores, pues es acero M19, acero de silicio, el espesor de cada una de estas láminas es de 0.40 milímetros. Teniendo en cuenta ya los materiales, teniendo en cuenta la geometría que ya fue definida, pues pasaremos a lo que sería el análisis de elementos. En este caso podemos observar las partes que se emplearon para ese análisis, tanto los rotores, el extractor, los devanados y los imanes. Podemos ver que se utilizó el software de elemento finito para validar el rendimiento y ver cómo se comporta ese generador con lo que fue calculado. Posteriormente hace la evaluación de la densidad de flujo magnético para ver que efectivamente cumpla con los requerimientos que nosotros tenemos y también establecer los valores máximos de densidad de flujo permitidos en máquinas eléctricas. En este caso estaríamos hablando de en el núcleo del rotor, no superar los que son lo que se estaría manejando. Podemos observar en estas figuras que la densidad de flujo máxima es de 1.66 teslas. Y podemos observar cómo se comporta este flujo magnético de la máquina para la aplicación de teniendo en cuenta esto, hace la obtención de datos en el software de elemento finito y podemos evaluar el rendimiento de la máquina, tanto valores como voltaje, corriente, potencia, distorsión armónica, las corrientes, la densidad de corriente máxima, y teniendo en cuenta ya que cumple con los requerimientos. Parte sería el proceso de manufactura del generador como tal. En dado caso, si no cumpliéramos con de este diseño, pues se tendría que modificar nuevamente el algoritmo y buscar una convergencia hasta que obtengamos los valores que nosotros queramos tener. Posteriormente, como este diseño cumplió con las características mencionadas, pues viene la parte de la manufactura del generador como tal. En el proceso de construcción se inicia consiguiendo las láminas de acero al silicio y posteriormente con un corte láser se hace el cortado de las hojas mediante una máquina de corte láser. Posteriormente se apilan estas láminas para alcanzar el espesor que nosotros requerimos, que en este caso son 7 milímetros para cada disco del rotor. Para montar los imanes, pues fueron adheridos mediante resina epóxi a las placas de acero al silicio. Cabe señalar que la polaridad de los imanes es muy importante, ya que al colocar los imanes juntos podemos desmagnetizar el material, o al colocar las polaridades diferentes también podemos obtener la despolarización y no tendríamos los resultados esperados. En esta figura se puede observar que para los discos del rotor pues se buscó que las caras de los imanes fueran del norte a sur y fueran intercaladas del norte a sur, pero para la unión de estos imanes, para alcanzar el volumen específico del imán, pues se tuvo que buscar la forma precisa de colocar este imán con el objetivo de no desmagnetizar y no tener dificultades a la hora. Obviamente se pasó a la aplicación de las bobinas, hicieron manual, nos hicieron para aplicar bobinas. Pues, posteriormente pues ya ensamblamos y hacemos la implementación del sistema a nivel laboratorio. En este caso pues contamos con módulos y equipos que nos van a ayudar a facilitar la comunicación. Tenemos el módulo de adquisición de datos, que fue el que me manda las señales del generador y las obtengo en una base de datos. Tenemos los módulos de carga, hacer las pruebas de carga y las pruebas en vacío, la fuente de poder que vaya a conectar al motor alto para podernos variar, regular estas áreas de operación de la máquina. Posteriormente, la interfaz de adquisición de datos pues nos presenta, pues tenemos los instrumentos de medición, y aquí podemos observar que nos presentan los voltajes de cada una de las fases, la frecuencia, las corrientes, las potencias, también podemos tener la energía y un sinfín de variables. Tenemos también el osciloscopio para ver las formas de onda, cómo se comportan estas formas de onda. Tenemos el analizador de armónicos para ver la señal armónica de voltaje. Esta herramienta también nos facilita el registro de datos, es decir, cuántos datos queremos almacenar, si queremos por determinado tiempo, horas, o por lapsos de 10 pasos, que nos guarda esos datos para posteriormente comparar con las simulaciones de elementos. Teniendo en cuenta ya que tenemos el módulo conectado y variamos las velocidades de la máquina para el rango de operaciones que va desde 100 hasta las 600 revoluciones para obtener los voltajes corrientes. Cabe señalar que únicamente se han trabajado pruebas en vacío, esto porque los módulos de resistencia están dañados
y no hemos tenido la oportunidad de trabajar con carga, pero ya en estos días se consiguió la carga pero, correspondiente para poder tener estos datos y ahora sí comparar el amplio rango y tener los mapas que nos van a permitir ver cómo funciona esta máquina para el rango de operaciones que se tiene y ver la eficiencia general de la máquina. En esta ocasión únicamente vamos a presentar los resultados que se tienen en vacío, es decir, cuando la máquina opera a condiciones nominales y no le estamos aplicando ninguna carga. Podemos observar en la figura número 16 la señal de voltaje medida, tanto en las pruebas experimentales y las medidas mediante la simulación de elementos químicos. Podemos observar cómo la disminución de voltaje cuando se hace la señal medida, alcanzamos voltajes de 124, 121 y 122 respectivamente. En simulaciones en vacío tenemos 149, 148 y 148. En la figura 17 podemos observar cómo esas señales de voltaje medidas a diferentes revoluciones varían también conforme tenemos la operación de la máquina. Posteriormente se hace el análisis de la distorsión armónica para tener esta evaluación de la distorsión armónica a la velocidad nominal. Aquí podemos ver que a velocidad nominal pues tenemos una distorsión de 4.79% y para armónicos individuales pues nos sobrepasamos el 8%. Aquí el estándar INDEX 19 pues establece o recomienda que el límite de distorsión armónica en las señales de voltaje debe ser menor al 5% para armónicos individuales y menor al 8% para distorsión armónica. Las señales de par de vacío y de par de ondulación, estas son presentadas de software del infinito. El equipo que tenemos cuenta con el módulo para poder medir los torques, pero todavía no se ha hecho esa instalación por piezas faltantes. Ya igual en estos días se estaba terminando todo para poder ahora sí tener ya el espectro, digamos, de todas las mediciones y poder comparar ahora sí ya definitivamente la máquina para el rendimiento tanto del elemento finito como los valores que son ya medidos a nivel laboratorio. En las simulaciones, pues los pares de ondulación presenta un torque RMS de 0.3 Nm. Como bien se mencionó, esta máquina como es de flujo axial y es una máquina que es de fácil manufactura, pues prácticamente no tenemos un par de ondulación a la entrada de esta máquina. Posteriormente, el par de ondulación, ya cuando opera a carga y a velocidad nominal, pues estamos hablando de torques que van desde los 25.6 Nm hasta los 24.06 Nm. El torque promedio de la máquina está en 24.56 Nm. Como los resultados se mencionan nuevamente, se tienen únicamente en software de elemento finito para poder evaluar la potencia nominal de la máquina, pues son los que se presentan. Aquí podemos observar cómo la potencia de la máquina, pues estamos alrededor de los 700 watts. Tenemos una eficiencia del 87% para esta máquina. Y pues es una máquina que relativamente es chica, pero cumple con los requerimientos de diseño. Posteriormente se pueden hacer escalables las máquinas, pues dependiendo de la aplicación que se requiera, seleccionar otro tipo de máquina. Para la aplicación que nosotros requerimos, pues es una aplicación de un generador de baja potencia para, digamos, una instalación de una microred. Entonces, esto es lo que conseguimos, pues son resultados que se esperaban. Únicamente falta terminar las pruebas en carga para poder validar ahora sí, ya tener las corrientes, poder tener las potencias y poder tener, definir si efectivamente se tiene a lo que se construyó, pues es lo que corresponde. Con las señales de voltaje, pues tenemos una idea de que va por buen camino. Nada más necesitamos terminar de montar los instrumentos de medición, la carga y hacer estas pruebas correspondientes para tener por cumplido pues el primer objetivo de este trabajo de tesis. Las conclusiones, pues bueno, el diseño de generadores eléctricos es un proceso muy exigente, ya que se debe de cumplir con un gran número de restricciones geométricas y eléctricas para cumplir con la eficiencia deseada. Se estudiaron pues, los efectos con análisis de elemento finito para comparar los resultados que se tienen con la geometría propuesta y poder validarlos con la geometría que se implementó a nivel laboratorio. Los resultados mostrados hasta el momento es que, bueno, a nivel simulación pues tenemos una eficiencia del 87%. Esto es muy eficiente para este tipo de máquina y esto se busca en el diseño de máquinas que las eficiencias sean mayores al 80%.
Adicionalmente, pues cuando analizamos ahorita los resultados en vacío, pues tenemos una distorsión armónica menor al 8% y la regulación de voltaje no sobrepasa el 15% en las pruebas en vacío, tanto en medidas con las simulaciones como las medidas ya experimentalmente. Eso sería todo de mi parte. Nada más mencionar que este trabajo también es en colaboración, parte común con lo que se tiene, que es el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y la Universidad del Istmo, para contemplar lo que vendría siendo pues, el tema de tesis mineral. Lo que se presentó únicamente es una parte, que es la parte experimental de la máquina de flujo axial para aplicaciones eólicas. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Pues ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas, ¿no? Quien tenga preguntas, comentarios, pues levante la mano o escriba en el chat. Sí, hola. Antes que nada, gracias por tu presentación. La pregunta es, ¿a qué se refiere eso de torque por ondulación general la máquina de flujo? Bueno, cuando hablamos de torques, pues estamos hablando para explicar el torque en vacío, pues es producido por la interacción del flujo del rotor con las variaciones angulares de la reluctancia, ¿no? Y el torque de ondulación es producido por las variaciones angulares de la reluctancia en el entrehielo. Estamos hablando de la capacidad, por así decirlo, de cómo se movería la máquina en ese sentido. Cuando hablamos de una máquina de flujo axial, cuando tenemos la parte de un extractor ranurado y en este caso pues tendríamos un torque mucho más alto debido a la remanencia que existe entre los imanes del yugo del extractor para poder mover o hacer el movimiento de la máquina, por así decirlo. A eso se refieren las señales del par en vacío y del par de ondulación, que es más conocido como par, no tanto como torque. Okay. ¿Alguien más tenga alguna pregunta, comentario? Con respecto al prototipo que muestras ahí, Eduardo, ¿cuál sería el valor del entrehierro que se manejó? Sí, perdón, no se mencionó. El entrehierro, estamos hablando de 1 milímetro de espesor entre cada disco del rotor. Aquí en la parte cuando se hace la simulación de elemento finito, pues el milímetro es ideal, ya que pues son piezas que se crearon en software CAD. Son piezas que pues tenemos como validar que sí es 1 milímetro. Cuando se lleva a la práctica, pues cuando se hace el montaje de la resina con el rotor para proteger los imanes, no queda precisamente del milímetro, pero se buscó con un torno hacer el desbastado de la resina sobrante para poder tener lo más cercano posible las caras de los imanes al extractor y poder conservar ese milímetro de hierro entre cada. La máquina son 2 discos de estator, ¿verdad? Son 2 discos y uno de rotor. No, son 2 discos de rotor y uno de estator. Son 2 discos de imanes uno de y estator. Solamente un estator como tal. Ok. ¿El tipo de devanado que se está utilizando cuál sería? Aquí pues es un devanado simple, que es únicamente enrollar el cobre sobre una base que igual se modeló para poder tener los requerimientos eléctricos que se requieren de la máquina. No como tal, no tenemos como. Sí. Es un devanado simple que se estaría utilizando. Pues podría ser como un concentrado, ¿no? ¿Tipo concentrado? Sí, exactamente. Un concentrado. Ok. Ahora, el voltaje ahí que muestras que se alcanzan los 150 volts, ¿para qué velocidad de la máquina se logra ese voltaje? A velocidad nominal 300 RPM estaríamos hablando. 300 RPM, ok. La aplicación de ese generador sería para un aero de eje horizontal o eje vertical. Se está buscando que sea para uno de eje horizontal. Y sí sería, bueno, sí se alcanzarían, esos 300, no sería muy alto la velocidad, 300 RPM. Esa parte se estuvo trabajando. La idea del prototipo es la instalación en el mismo. Entonces ahí hablamos de velocidades que son relativamente altas. Se estudiaron también las velocidades del viento que se tienen en la región y con ello pues se hicieron los cálculos correspondientes. Aunque sí estaríamos hablando de algo así, pero sí se alcanzaría la velocidad. Más o menos esos 300 RPM, ¿a qué velocidad del viento corresponderían aquí? No sé si tengas el dato. Sí estaríamos hablando de aproximadamente unos, como tal no lo recuerdo, pero pasaba de los 6 metros por segundo para alcanzar esa velocidad. Entonces sí sería factible en la región.
Sí, exacto, sí sería factible. Ahora, por ahí muestra resultados del THD que están dentro de lo que dice la norma. Ahora, si haces las pruebas con carga, ¿qué esperarías ahí los resultados del THD? ¿Que fuesen mayores o fuesen menores? Bueno, cuando ya se hicieron las pruebas en el elemento químico, el pH disminuye. Lo que se espera aquí es que tal vez se mantenga igual o pueda disminuir un poco debido a la carga, o dependiendo también del tipo de carga que se pudiera emplear. Aquí lo que se espera pues, es que se mantenga dentro del rango permisible del estándar. Es cuando opera realmente, nos interesa el THD cuando está operando el generador bajo carga y que no nos importa tanto cuando esté en vacío. Entonces es lo que se espera tener es que cumpla con los requerimientos que se establecieron. Okay. Sí, se espera cuando si se hacen las pruebas en carga, pues tendría que ser menor lo que es el THD, ¿no? Así es. Aerogeneradores solamente menciona hacer la prueba de la máquina en vacío, ¿no? Igual sería adicional. Ok, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, aquí hay varias, ¿no? Por ejemplo, Jaime Peña, ¿cuál es el rango de eficiencia del generador? De eficiencia, a velocidad nominal estamos hablando de una eficiencia del 85%. Ok, pero con respecto a una velocidad máxima mínima, ¿sí aumentará? Sí, como bien se sabe, es una máquina que opera a velocidad variable, por lo tanto, la potencia nominal pues es la que se establece. Cuando opera a menores velocidades o mayores velocidades, pues la potencia puede variar un poco, pero se mantendría la eficiencia, digamos. Okay. Ahora José Antonio Escobar pregunta, bueno, ¿cómo sería el rendimiento si se compara este generador axial con uno transversal o uno radial? ¿Qué podrías comentar al respecto? Ok. Bueno, es interesante esta pregunta porque cada uno de esos generadores tiene sus ventajas significativas. El caso de elegir este tipo de generador es que tiene un bajo costo. También se utilizaron materiales que ya se tenían en el laboratorio. Estamos reciclando materiales. Por ende, el elegir ese tipo de generador, y que estamos hablando de que ese generador tiene una topología de acceso libre. La ventaja, pues ya lo vería en los costos de fabricación y en el peso, puesto que un generador de flujo radial, pues conllevamos tener tanto en el estator como en el rotor, pues laminaciones, o sería el hierro como tal. Tendríamos más cantidad de cobre, lo que aumentaría el peso de la máquina. El de flujo transversal, en este caso, este generador es diseñado para máquinas con potencias mayores, ya que debido a que es una máquina relativamente nueva, necesitamos una máquina para cada fase, lo que incrementaría el costo para una aplicación de baja potencia. Entonces, en este caso, pues se optó por trabajar con ese diseño específico, el de flujo axial, sin láminas en el estator, por ahorrar costos de manufactura y reducir los pesos específicos a comparación de un generador de flujo axial que tenga laminación en el estator y en el rotor, lo que conllevaría a mayores cantidades de imanes, mayores cantidades de cobre. Pero en sí, como tal, para esta aplicación, esa sería la ventaja. Si lo ponemos ya para los generadores, estamos hablando de 10 kilowatts o mayores o superiores, pues ahí sí tendríamos que valorar entre un flujo axial, un flujo radial, para esa aplicación específica. Cuando se diseña, pues se recurre a tener la parte que se quiere hacer específicamente y posterior a eso ya se selecciona el tipo de máquina que se va a trabajar. Muy bien. Aquí Gabriel Villaseñor menciona, pregunta acerca de los tipos de pérdida. No sé si haces algún análisis de las pérdidas de la máquina, por ejemplo, pérdidas rotacionales, núcleo, cobre. ¿Cuál es el peso de cada una de ellas y cómo se pudieran optimizar, si se pudieran reducir? Sí se hace el análisis como tal. En cuestión de pesos y esa parte como tal no tengo los datos de cuánto pesó, digamos, el rotor del estator como tal. Pero sí se tienen pues las pérdidas del cobre, las pérdidas del núcleo, las pérdidas misceláneas. Esto afecta el rendimiento de la máquina. Aquí podemos observar que para las pérdidas del cobre pues fueron 70 watts. Las pérdidas del núcleo fueron 1.50 watts y las pérdidas misceláneas de 1.41 watts. La potencia de entrada de la máquina era de 772 watts. Bueno, las pérdidas totales que fueron de 72.9, por eso la potencia de salida de la máquina es de 699 watts.
eficiencia pues se hace entre la potencia de salida y la potencia de entrada para ver la eficiencia que está trabajando. Pero sí, cuando se hace el análisis del elemento finito, pues se evalúan todas estas pérdidas y en dado caso donde no llegáramos a requerir o a convergir en el valor que esperábamos, pues se hace el rediseño de la máquina para poder tener otra geometría que nos garantice también tener menos pérdidas. Lo que se observa ahí, Eduardo, es que las pérdidas del cobre son arriba del 90% de las pérdidas totales. Así es. Bueno, Jonathan Benítez, el corrector de armónicos tiene accionamiento manual o es un automático cuando el porcentaje de distorsión aumenta. ¿Qué tipo de hardware ocupa? No sé si hay algún corrector de armónicos. Bueno, como tal, no. Esa parte ya sería más cuando se establece ya la conexión al convertidor. Lo que se establece en la máquina solamente son los armónicos que se obtienen de las señales de voltaje. Esos no los podemos corregir porque pues ya la máquina está operando. Como tal, no hay un programa que los corrige. Eso más bien sería en la parte del convertidor, la parte que analizaría esa parte. Pero como tal, la máquina no hace esa corrección de armónicos. Muy bien. Entonces, no sé si alguien más tenga pregunta, comentario. Creo que ya no hay preguntas, Eduardo. Entonces, ¿alguien levantó la mano? ¿Eduardo? Sí, por lo de la aplicación en la eólica, cuando se emplea en un generador de eje horizontal, las fuerzas no provocarían que el hierro cambie, fuerza de torsión, la del propio viento sobre una pala pueda provocar que el estator y el torre entren en contacto. Okay. No se hizo el análisis. Pudiera ser, pero sí, estamos hablando de un análisis estructural en la cuestión del ensamble. En este caso, pues sí se tomaron como tal para el dimensionamiento de la flecha, pues esos valores, tanto de las fuerzas que estaría sometida el eje. El eje se fabricó con retenciones para evitar lo que tú mencionas, que cuando las fuerzas del viento llegaran a incidir en el rotor eólico, nosotros como tal tuviéramos que cambiar este hierro. Esa parte fue la parte estructural que se está trabajando. Toda esa parte también conlleva el estudio y el análisis que se tiene como tal, pero tenemos sistemas de retenciones para evitar que cuando suceda esto, pues se pueda evitar el deterioro de la máquina. Al igual se está trabajando con la parte del modelado del rotor eólico para tener también cómo sería el sistema de frenado y el sistema de operación de esta máquina cuando vengan ráfagas muy elevadas. Esas serían las que provocarían pues estas fuerzas extraordinarias que se tienen contempladas para el análisis. O sea que también vendría con su propio mecanismo de frenado, tiene otros aerogeneradores, generadores, por así decirlo, de manera general, que a partir de un cortocircuitar, a partir de un positivo, puede ser un inversor o algo que cortocircuite una de las fases y empiece a producir el frenado electromecánico. Como tal, no, ya que esto nos elevaría también los costos para reducir este nivel de riesgo de la operación del generador cuando las revoluciones sean mucho mayores y alcancemos, por así digamos, en peligro que esté poniendo la máquina. Para eso se está trabajando también en otras acciones, que es como lo mencioné en el dimensionamiento del rotor eólico, para garantizar que efectivamente aparte pues no tengamos esos deterioros. Al tratarse de un aerogenerador de baja potencia, pues tampoco podemos implementar tantos mecanismos porque eso nos elevaría el costo y no sería factible para la aplicación que requiere en este caso. Esto pues no es factible en ese sentido porque estamos hablando de un generador de 750 watts. Eso es más factible para aerogeneradores de cuando se tienen mayores potencias y que sí queramos tener un sistema de protección adicional. Para la aplicación que se requiere no se tiene esa contemplación, pero sí se tienen las contemplaciones del rotor eólico y la parte de los convertidores para que funcione en sinergia y podamos garantizar la vida útil de este generador como tal. Ok, vamos a dar lectura. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado. Otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Eduardo Ortiz García por su valiosa participación con la ponencia Rendimiento de un generador síncrono de imanes permanentes de flujo axial para aplicaciones eólicas, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado en la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 10 de febrero del 2023.